Bienvenidos a su programa Más como Jesús, un segmento del ministerio Comunidad al Mundo, Cristo Poder y Sabiduría. Acompáñanos para que aprendamos, conozcamos y seamos más como Jesús. Muy buenas noches, gloria a Dios. Damos la gloria a Dios en esta noche nuevamente. Muy agradecidos con el Señor que nos permite una vez más estar conectados con ustedes, nuestra amable audiencia. Estamos conectados a través del Facebook Live y bueno, poco a poco se van conectando con nosotros para compartirles un nuevo tema muy especial que tenemos. Así es, gloria al Señor. Le damos la honra a nuestro Dios eterno porque Él ha sido bueno, ha sido justo, amor con todos nosotros. Sus misericordias son las que se renuevan cada día para nuestras vidas, para nuestras familias. A usted que nos está escuchando en estos momentos, le invitamos para que aparte este tiempo especial para que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Y también a todos aquellos que de pronto usted sepa que en estos momentos de pronto no estén haciendo algo o bueno, estén desocupados, pero usted pueda también enviar y compartir ese enlace a todos sus conocidos, a sus familiares, para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Amén, así es. Y bueno, como siempre, en nuestra mesa de trabajo, unas personas muy especiales. Empezaremos pues a presentárselos a ustedes. Sé que los que ya nos llevan siguiendo durante estos días jueves los conocen. Y aquí está, bueno, hermano Saúl, Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos y verdaderamente le damos gloria a Dios porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y nos regala este tiempo de bendición y aprovechando estos medios de comunicación, ¿no? Ahí se cumple la escritura de que toda la tierra era llena de la gloria del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y la manera de nosotros conocer a Dios es cuando nos alimentamos de la palabra, cuando nosotros aprovechamos el tiempo especial para estar meditando en la palabra, para estar en comunión con el Señor. Así que es una bendición, mis amados. Le damos la bienvenida a todos, la amable audiencia que en esta noche, como decía Daniela, han apartado este tiempo. Déjeme decirle que este tiempo con Dios es un tiempo de bendición y sabemos que de Él es que viene la recompensa y nosotros estamos llamados, es cada día para estar, como dice la Escritura, Efesios 1:12, que nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. Una manera de alabar al Señor es con dándole gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestra familia y por cosas que lo que Él hace es cosas sobrenaturales. Así que qué bendición en esta noche poder estar con todos ustedes compartiendo de la bendita palabra, esa palabra que es el alimento espiritual, el pan que descendió del cielo. Qué bendición. Así es, mi hermano Saúl, el pan que descendió del cielo, la palabra del Señor. Muy agradecidos con Dios porque nuevamente podemos servirle, estar aquí transmitiendo este mensaje que es mensaje de vida eterna. También está con nosotros Evelyn. Dios te bendiga, buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches para los hermanos de la fe, para los que apenas se están conectando y sabemos que en el nombre del Señor Jesús van a conectar. Bienvenidos a este programa. Queremos nuevamente resaltarles el compromiso es con el Señor. El compromiso es que el Señor nos está alimentando con su palabra, el Señor nos está haciendo crecer en su misericordia. La alabanza sea para el Rey, la adoración sea para el Señor de señores y le pedimos que disponga su corazón, disponga su mente para aprender hoy, para ver qué es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y que eso nosotros lo podamos sembrar,
lo podamos cosechar y, ¿por qué no?, también lo podamos expandir a otras naciones, a otras personas que sabemos que tienen necesidad de la palabra y más en este tiempo. Entonces, que tanto usted como nosotros hoy disfrutamos y aprendamos de lo que el Señor nos tiene desde su trono de gracia, la revelación que Él tiene para darnos esta noche. Así es, Dios tiene una palabra muy especial. Recordemos que el nombre de este programa es Más como Jesús. Precisamente es lo que queremos enseñarles, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, porque queremos seguir ese gran ejemplo, Amén. la luz del mundo. Jesucristo el Señor fue alguien que dejó huella en cada uno de nosotros, dejó una huella imborrable en el mundo entero, y queremos ser más como Jesús. Y es por eso que hoy queremos hablarles de algo que Jesús solía hacer frecuentemente durante su estadía aquí en la tierra. Jesús siempre estuvo en completa comunión con Dios, y esa comunión era la que le permitía tener paz. Esa comunión era la que le permitía ir cada paso firme y seguro. Damos la gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración antes de iniciar pues con el tema que tenemos para hoy. Mi amor, ayúdame por favor con la oración. Claro Te doy que el sí. privilegio. Así es. Bueno, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites estar. Bendito Dios, gracias, Señor, porque tú nos permites, amado Rey, recibir de ese tiempo, Señor, de tu bendición, que es la palabra de Dios. Gracias, Escuchar tus consejos, Señor, escuchar tus mandamientos, Dios. Hoy, Padre glorioso, muchas personas, Señor, sabemos que nos están escuchando a través, Dios altísimo, de la emisora, Señor, virtual, a través de las redes, bendito Dios, y sabemos que cada día, Señor, tú nos llevas como la luz de la aurora, Señor, de aumento en aumento, oh Rey del cielo. Señor, haz que este mensaje pueda llegar, Padre glorioso, a muchos corazones, Señor, a muchas vidas. Amado Dios, que sea tu palabra la que haga la obra, Señor, que sea tu palabra la que dé claridad, el que dé, Padre glorioso, Señor, ese consejo que necesitan, Señor, Padre, esa respuesta que necesitan, bendito Dios, y que sobre todo, amado Rey, haga libre, Señor altísimo, Padre, a muchas personas, Sí, Señor, Padre, que quizá se han dejado confundir, bendito Dios, Señor. Hoy, Padre, te damos la bienvenida a ti porque eres la persona más importante, Jesús, en este tiempo y en este programa, Señor. Por ti es todo, Señor, y para ti lo es todo, Jesús. Oh Señor, hoy creemos que es tu presencia, Espíritu Santo, la que hoy se pasea, Señor, amén. en cada uno de nuestros hogares, Señor, en nuestras familias, en nuestros corazones. Padre, y creemos que en estos momentos, Señor, nuestro corazón se prepara, Dios mío, para recibir esa semilla, Señor, que es su palabra, y que pueda dar, Señor, fruto, al cual 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Amén, Señor. Hoy te damos gracias a ti, Señor, por la obra que haces y que terminarás en nosotros, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, les decía que hoy tenemos un programa muy especial. Jesús, mientras estuvo en la tierra, siempre estaba en completa comunión con Dios, cosa que le permitía tener muchísima paz y dar pasos firmes cada vez que él se dirigía a todo el pueblo, tanto a Israel como a los gentiles, como a los romanos, donde quisiera que estuvo Jesús, siempre pudo ministrar esa presencia maravillosa de Dios. Pero entonces, ¿qué hacía de especial a Jesús? ¿Cómo podía lograr tener ese nivel de encuentro, ese nivel de presencia de Dios? La oración. Y ese es el tema que tenemos para hoy. Lo hemos titulado Orar con el entendimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es la persona maravillosa, la que conoce el corazón de Dios y nos enseña a nosotros cómo podemos entrar en su presencia, cómo podemos orar. Y hoy queremos desarrollar este tema, que es la oración. Junto con mis amigos Evelyn, con mi hermano Saúl y mi esposa, queremos hablarles hoy de la oración.
Y para eso pues nos hemos hecho unas preguntas que sé que a todos nos va a ser muy útiles y podemos edificarnos en este día. La primera pregunta, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Sé que muchos cristianos ya pueden tener la respuesta, pero para aquellos que nos escuchan por primera vez, vamos a enseñarles qué es la oración. Y para eso podemos por favor ir a una cita bíblica que les voy a mencionar, Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con este pasaje podemos entender de que acercarnos a Dios nos permite poder conocerle. Dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es como cuando empezamos una conversación con alguien que se nos torna interesante, cuando queremos o conocemos a alguien a la distancia y queremos y procuramos las formas de poder acercarnos a Él y poder dialogar. Asimismo, la Biblia nos enseña de que nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Y cómo es esa forma de acercarnos? A través de la oración. A través de la oración podemos construir nosotros una relación con Dios. ¿Y qué es lo importante de la oración? Lo importante siempre de la oración es que tengamos un corazón muy sincero, muy dispuesto y reverente delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así como usted se prepararía, por ejemplo, si usted en algún momento tiene la oportunidad de presentarse ante una persona importante, imagínate tú, que te llamen de la Casa Blanca o de la Casa de Nariño, que te vas a presentar frente al presidente. ¿Qué harías tú? Me imagino que te prepararías muy bien, conseguirías el mejor atuendo, conseguirías la mejor versión de ti para poder presentarte delante de la persona, porque sabemos que es importante, porque sabemos que es honrado por muchas personas, por el cargo que ostenta. ¿Qué más podríamos nosotros hacer para poder acercarnos a una persona de esas? Organizaríamos absolutamente todo de tal forma de que podamos ser puntuales, que estemos ordenados, limpios, y aún mediríamos las palabras que vamos a decir. Así es. Pero, ¿no crees que es más importante el poder acercarnos a la presencia de Dios? Si para nosotros es un privilegio poder presentarnos quizás ante un ser humano, ¿cómo no va a ser un privilegio mayor poder estar delante de la presencia de Dios? Y por eso queremos hoy enseñarles el poder y la importancia de la oración. Queremos acercarnos a Dios cada día y ese combustible que tenemos para hacerlo se llama la oración. Así es, amor. Mira que acabas de recordarme algo. Viendo, digamos, una serie, veía como un hombre iba a recibir en su casa a los hombres que fueron a la luna en Estados Unidos, Armstrong y bueno, todas estas personas. Y él tenía tanta emoción y tanta, digamos, expectativa por hablar con ellos que preparó hasta las preguntas. Entonces es muy cierto lo que acabas de mencionar. Cuando tenemos de pronto alguna cita importante frente a una persona o frente a una, digamos, delegación, bueno, qué sé yo, o incluso cuando nosotros estamos en nuestros trabajos ante nuestros jefes, también nos preparamos muy bien antes de ir a una reunión o a presentar algo. Y a veces de pronto pensamos de que, y lo llevamos ya o lo contrastamos con la vida espiritual, y nos pasa todo lo contrario. Es como que lo dejamos a la deriva, como que bueno, que pase lo que tenga que pasar, sin completa, digamos, reverencia. Entonces, es muy bueno, la verdad, este tema, y le damos la gloria a Dios. Pues previamente estábamos hablando de que es un tema muy edificante y que sabemos que Dios va a hablar a nuestras vidas.
Así es, amor. Entonces vamos a darle lugar a nuestros amigos para que nos ayuden a responder esta pregunta. ¿Qué es orar? Desde aquí ya hemos dicho, orar es construir una relación con Dios, acercarnos a Él como lo dice Santiago capítulo 4 versículo 8, acercarnos, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. De manera que le voy a dar paso a Evelyn para que también nos ayude y con sus aportes nos diga qué es orar. Evelyn. Gracias, Jonah. Digamos que nosotros también podemos definir ese lenguaje ya como ustedes lo han hablado anteriormente, el ejemplo que nos daba Jonah, de cuando uno conoce a una persona, se prepara. Pero también podemos desprender de que la oración es ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que sabemos que el Señor creó todo, el Señor es dador de todo, y Él nos dio una forma de comunicarnos con Él y entre nosotros. Entonces, qué bendición que nosotros podamos comunicarnos con Dios a través de la oración. No así, por medio de la oración, nosotros nos comunicamos con los demás, con nuestro prójimo, sino que con Dios es una conversación mucho más especial. Entonces sabemos de que esta comunicación, este lenguaje, Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo y lo vemos también como Él directamente se comunicaba con su creación, con el hombre, cuando lo creó, le hablaba directamente. Y era una comunicación que no miramos allí, digamos, como tal la oración. Y que después, pasando el tiempo, esa comunicación de Dios con el hombre se hizo a través de sus profetas. Él consiguió un intermediario que le comunicara lo que él sentía, lo que estaba en su corazón y lo llevara al pueblo. Y por último, ese intermediario es para nosotros el Espíritu Santo, quien a través de él nosotros podemos, digamos, interactuar con Dios de una manera única y especial. Entonces, podemos definir la oración como ese lenguaje espiritual, como esa comunicación única, como esa conversación, digamos, especial que solo tenemos con el Padre y en la cual nosotros nos podemos comunicar de una manera amplia, que así como nosotros vemos, porque de verdad dice su palabra que la tierra habla, todo lo que a nuestro alrededor está, digamos, habla. Nosotros en este tiempo tenemos una comunicación con ustedes, pero sabemos que con el Padre es mucho más especial, mucho más fuerte. Entonces, Jonah, yo puedo definir la comunicación como esa comunicación, la oración, perdón, como esa comunicación especial, como esa conversación con mi ser supremo, con mi ser creador, y que sé que a través de esta oración yo lo voy a conocer a Él, ¿sí? Lo voy a conocer lo que hay en Él, porque su palabra misma lo dice, que Él me hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por medio de esta comunicación que tenga con Él, y a través del Espíritu Santo, voy a llegar a saber su voluntad, voy a llegar a conocer, digamos, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, qué es lo que Él quiere que yo haga. Y así mismo también Él nos va a aportar su conocimiento, porque nosotros damos, pero recibimos de Él lo que Él quiere que aprendamos, ¿no? Entonces, eso para mí, digamos, se basa como en la oración. ¿Qué es la oración? Es esa comunicación especial con nuestro Creador. Amén, así es, Evelyn. Una comunicación especial con nuestro Creador. Importante lo que tú nos decías. Mira cómo ha cambiado a través de la historia y por los diferentes sucesos la comunión que hemos tenido con Dios. Y tú decías algo importante. Inicialmente era una comunión directa, cara a cara, porque Adán y Eva lo tenían allí. Tenían esa oportunidad de poder estar con Él, poder verlo, poder apreciarlo, poder disfrutar con Él, ¿sí? Pero después de que pasó lo que pasó, se perdió, hubo una ruptura de algo tan importante como la comunión con el Padre. Y empieza a haber una cantidad de intermediarios a través de la historia que Dios había puesto en su momento para poder establecer, perdón, esa relación con Él, porque Dios sabe lo importante que es poder nosotros siempre estar en esa comunión. Yo, digamos, hago esa analogía de la oración como un combustible, el combustible que necesita el cristiano o la persona para poder vivir una vida
en paz, en completa llenura del Espíritu Santo. Luego de que ya ha pasado o se genera esa ruptura directa de tener esa comunión con Dios, pues vienen los sacerdotes, vienen los profetas, pero ahora que Cristo vino a la tierra, hizo su obra y partió, Él nos hizo una promesa muy, muy grande, y es que no nos dejaría solos, que nos enviaría el Consolador. De manera que ahora podemos disfrutar de esa presencia maravillosa a través del Espíritu Santo, y podemos decir que la oración es un regalo especial, una comunión especial. Entonces le voy a dar lugar a mi hermano Saúl para que él también nos comparta su visión, lo que Dios le ha entregado acerca de lo que es la oración. Mi hermano Saúl, Dios lo bendiga. Bendiciones, amados. Y verdaderamente es algo muy importante, ¿no? Ese tema, porque nosotros sabemos lo que dice la Escritura. El Señor dice que vayan y hagan discípulos. Sabemos que un discípulo es una persona que está de acuerdo con las enseñanzas del maestro y que por ende hace lo que el maestro hizo. Y en este caso podemos ver lo que el Señor Jesucristo hacía, sabiendo que Él tenía una comunión directa con el Padre. Dice que oraba, siempre oraba al Padre. Recuerda cuando fue al monte a orar y llevó a Pedro, a Juan, y se quedaron, los encontró dormidos, ¿no? Pero él, lo más importante que él tenía era tener esa comunión con el Padre. Y así como decía Evelyn ahora, pues es una manera de uno, la oración es una manera de llegarnos al Padre, ¿no? Y es importantísimo porque nosotros ya sabemos que la palabra de Dios nos enseña muy claro que nosotros tenemos que tener, dice que orar sin cesar, o sea, en todo tiempo tenemos que orar. Decían algo y él muy puntual, es cuando uno va a hablar con una persona, pues se prepara. En este caso también, pues sabemos que estamos ante la máxima autoridad, que es el Señor, pues tenemos que nosotros, ¿verdad?, prepararnos y es importantísimo. Lo más importante es que verdaderamente esta oración salga de nuestro corazón, que nosotros verdaderamente deseemos estar en comunión con el Señor, que podamos expresarle. La palabra de Dios dice en Filipenses, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, una manera también, alguna necesidad que nosotros tengamos, pues hacérsela saber al Padre, aunque Él ya la conoce, pero Él quiere es que nosotros verdaderamente, esta oración, nosotros le hagamos a petición, pero es importantísimo la oración en todo tiempo, porque el Señor dice que oremos unos por otros. Entonces, es una manera de uno entablar una comunión, una relación con el Señor a través de la oración. Y nosotros estamos llamados a ser esos hombres y mujeres como Cristo. Sabemos que el programa dice que más como Jesús. Entonces, Cristo Jesús pasaba tiempo con el Padre en oración. Entonces, nosotros también tenemos que imitarlo, tener ese tiempo de comunión. Hay algo muy importante que yo quiero resaltar. Si no tengo, o sea, yo puedo orar no solamente en la casa, en mi cuarto, yo puedo orar en mi trabajo. O sea, yo lo he hecho, estoy laborando, voy en el carro y llego el momento de que el Señor me coloca a orar, a interceder por otras personas, porque eso lo hizo Cristo Jesús. En Juan 15, espérate, yo tengo esta cita aquí, Juan, ya les digo la cita, Juan, Juan 15. Bueno, se me escapa aquí la cita, pero recuerda cuando el Señor Jesucristo, 17, ahora, 17:15, dice, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está en Juan 17:15. Entonces, nosotros, esa es la manera, mire, Cristo Jesús está intercediendo por los discípulos y esa oración nos abarca a nosotros, que es importantísimo. Entonces, es
vital la oración, que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor, que nos podamos cada día disponer el tiempo para orar. Como les decía, en el trabajo, donde vaya uno, puede apartar ese tiempo para orar. Entonces, no solamente en la casa, sino que yo o sea, me gusta hacer ejercicio y voy hablando con el Señor, voy orando. Entonces es muy importante la oración porque pues es una herramienta la cual Dios nos ha dado y es de gran bendición para nosotros. Ese es mi punto de vista acerca de la oración. Así es, mi hermano Saúl. Usted decía algo muy importante. Jesús siempre buscaba las formas y los espacios y los momentos para estar en completa comunión con Dios. Siempre Jesús, perdón, buscaba esos espacios porque él sabía que esa era la forma de él fortalecerse en Dios para poder afrontar cualquier situación o prueba que se le presentase. Mire que dice la palabra en Isaías 55:6. Lo leo aquí. Isaías 55:6 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hoy Dios, más que nunca, puedo decirlo, está cercano a la humanidad. ¿De qué depende que haya una relación o que pueda existir esa conexión, esa comunión con Dios? Depende de lo que ahora decía el hermano Saúl, de que haya un corazón sincero y dispuesto primeramente a recibir a nuestro Señor Jesucristo, a reconocerlo, a aceptarlo como su Salvador, y de ahí en adelante empieza a haber esa relación en la medida en que empieza la persona a buscar, a apartar esos tiempos en la presencia de Dios, en que la persona empieza a buscar con mayor interés el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Pues sencillamente cuando tú apartas un espacio, un tiempo para conectarte con Él. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo me voy a conectar con Dios? Yo soy un pecador, yo la verdad, yo tengo muchos problemas. ¿Cómo voy a conectar con Dios? Dios, ¿qué le va a interesar todo lo que me pasa? Pues déjame decirte que es todo lo contrario. Dios está muy interesado en que tú te acerques a Él y le puedas conocer. Porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, Jesucristo el Señor, a morir por nosotros, para que fuéramos salvos todos, para que tú fueras salvo. Déjame decirte que Dios sí está interesado en tu causa, Dios sí está interesado en tu situación, y a través de la oración tú puedes acercarte a Él. ¿Cómo vas a hacer una oración? Y esa es la segunda pregunta para cada uno de los que estamos aquí y para ustedes mismos, para que se respondan. ¿Cómo es la manera o cómo es la forma de orar correctamente? ¿Cómo es la forma de orar correctamente? Entonces para esto, vamos por favor a Mateo. Hacemos la palabra. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Digamos que en este versículo podemos encontrar una instrucción muy precisa de lo que nos enseña el Señor de cómo debemos orar. Y más adelante Él nos muestra como un modelo de oración que debemos seguir y poder hacerla con un entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 5. Titula Jesús y la oración. Versículo 5. Mi amor, ¿me ayudas con el versículo 5, por favor? Dice así, Jesús y la oración tiene por título: y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Entonces miremos en este pasaje bíblico cómo el Señor nos enseña que una oración debe tener primeramente, o puede describirse de la siguiente forma: la oración es un momento íntimo de comunión, y no por eso dice la palabra, y es por eso, perdón, que dice la palabra que, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando mis papás, yo era pequeño, mis papás necesitaban hablar algo importante. ¿Ellos qué hacían? Se iban al estudio o se iban a su cuarto y se encerraban y hablaban cosas que uno sabía que eran de adultos, que no podíamos nosotros escuchar. Necesitaban ese tiempo de intimidad para que ellos pudieran dialogar. Cosas que no podían hablarlo teniendo a los hijos allí. Eso es intimidad. Entonces, Dios nos enseña o nos pide que cuando oremos tengamos la capacidad de apartar ese espacio, un espacio íntimo, para poder conectarnos con Él, porque sabemos muy bien que en este momento contamos con cualquier tipo de distracción que nos puede arrebatar el tiempo que debiéramos estar con Él conectados. Si podemos ser sinceros, empezamos por el celular. El celular es un dispositivo que en cualquier momento nos distrae. Queremos estarlo cogiendo, queremos estar revisando redes sociales, queremos estar revisando el correo, queremos revisar indicadores, queremos revisar una cosa y la otra. Entonces todo se va volviendo una distracción. Si no es el celular, entonces es la tablet. Si no es la tablet, es el televisor. Bueno, en cantidad de cosas podemos nosotros distraernos. Y el Señor nos dice, para orar, entra a tu cuarto o a tu aposento o al lugar donde tú consideras que es especial para ti y donde puedes encontrar paz, y allí tú lo que haces es cerrar la puerta y entrar en ese tiempo de intimidad y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere mostrar y te quiere hablar cosas especiales. ¿Y cómo así? ¿Es que Dios habla? ¿Cómo así? Se harán la pregunta a muchas personas. Sí, Dios te habla, y lo más bonito es que Dios te habla directamente al corazón. Somos nosotros mismos los que por muchísimas razones o motivos endurecemos tanto el corazón que no podemos escucharlo. Sí. Y es por eso que debemos empezar a ser sinceros delante de Él. Entonces cerramos esa puerta y ingresamos a ese momento de intimidad con Dios y empezamos una oración sincera, que es lo más importante. Entendiendo que frente a nosotros está el ser más importante de nuestras vidas. Y que en nuestro corazón está el Espíritu Santo, que dice la palabra también que Él conoce las intenciones más profundas con las que hacemos cada cosa que hacemos. De manera que ante Dios no podemos entrar queriendo disfrazarnos, ante Dios no podemos entrar a orar queriendo ponernos unas máscaras, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce bien tu corazón, conoce la intención más profunda. Él sabe por qué haces lo que haces, Él sabe qué te motiva a hacer un trabajo, qué te motiva a decir una palabra. Él sabe todo, absolutamente. Por eso tú entras con la mayor sinceridad y podrás encontrar que el Señor te va a empezar a hablar, te va a empezar a hablar de alguna forma. Dios tiene formas creativas y múltiples para poder demostrarte su amor, para poder demostrarte que Él te ama y quiere ir enderezando nuestro camino y guiarnos siempre, como lo dice la palabra, de gloria en gloria, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué piensas, mi amor? Sí, mi amor, mira, y como lo acabas de decir, es muy importante que en este tiempo que nosotros apartemos, es que dice justo en el versículo 6, mas tú cuando ores, es que es muy específico porque de hecho están las comas, entra en tu aposento, es el primer paso, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí estamos viendo de que, como acabas de mencionar, el Señor, pues, espera ese tiempo donde nosotros podamos dirigirnos a Él, un tiempo especial, un lugar donde, bueno, nosotros apartemos, no sé si es de pronto tu habitación, si es de pronto tu sala, tu lugar de estudio, en el comedor, cuando se van tus hijos a estudiar, o bueno,
ahora que de pronto están recibiendo clase en casa, pero de pronto cuando tengas esa opción, no sé en qué momento del día también lo hagas, pero vemos que es un momento muy especial y muy íntimo, muy personal. Muy personal. Entonces vemos que este tiempo se caracteriza por algo muy especial también, y es la reverencia que tú tienes en el momento de orar. Acabas de mencionar algo que es muy cierto, a veces suena, y justo a veces no sé si te ha pasado, y creo que a muchos, que cuando empezamos a orar, ¡pum!, suena el celular. Cuando empezamos a orar, no, empiezan a llamarnos al fijo, empiezan a tocarnos la puerta, bueno, infinidad de cosas pasan. Sí, es correcto. Entonces es donde nosotros como hijos de Dios, y de pronto si usted también está empezando apenas los caminos del Señor y nos está escuchando, que usted pueda apartar este tiempo y decirle, bueno, este tiempo es lo que, estos minutos, estas horas, no sé, voy a dedicarlo completamente, voy a santificarlo, voy a presentarlo delante de Dios. Y es que mira lo que dice también la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo también lo hizo. Dice en Hebreos 5, verso 7, lo voy a leer en una nueva versión, una nueva traducción viviente. Dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Entonces vemos que aún el Señor Jesús, estando en el monte de Getsemaní, pues un momento que yo creo que fue de los más difíciles para él, y vemos cómo fue su actitud. Incluso él no se fue con los discípulos, él los dejó, se apartó y fue a ese tiempo de comunión con Dios. Entonces yo creo que nosotros debemos procurar separar y apartar este tiempo, de que sea un tiempo de calidad. Porque a veces nosotros podemos decir, no, pues yo ya, o sea, bueno, no sé cuánto usted tenga dispuesto para orar diario, lo que según le alcance su horario, pero es un tiempo de calidad lo que el Señor se merece. Sí, mi amor, y antes de darle paso a Evelyn, para que nos cuente, digamos, dentro de su experiencia, cómo es la manera correcta para orar, quiero mencionarles también esta palabra que está en Romanos capítulo 8, versículo 26, que también responde a esta pregunta: ¿cuál es la manera correcta o cómo orar? ¿Cómo debemos orar? Dice la palabra, capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el momento de la oración no estamos solos. Tenemos la hermosa presencia del Espíritu Santo que nos guía a orar como debe ser la manera correcta para, como tú dices, tener esa reverencia. No es que nosotros vamos a llevar prescritas las palabras que queremos decir o adornar las cosas, no. Simplemente llegar con completa sinceridad delante de Dios, y con la guía del Espíritu Santo podremos abrir nuestro corazón a Él para poder tener ese diálogo perfecto, ese diálogo más cercano con Dios. Evelyn, entonces cuéntanos, dentro de tu experiencia, ¿cómo ha sido ese saber orar correctamente? Sí, Jonah, digamos que es muy interesante todo, es, digamos, de la palabra, como se nos ha explicado ahora, cómo de esa manera el Señor nos ayuda a nosotros a tener una oración, porque la verdad creo que con Él aprendemos cada día y llegamos sin saber, y aunque vemos en su palabra, lo hemos leído o lo hemos escuchado también, nos falta porque debemos entender que la relación es entre yo y el Padre, o la persona y el Padre, su Hijo y el Padre. Entonces es diferente, ¿no? Yo sé que la oración para nosotros es igual, pero es la manera en la que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios. Y ustedes, digamos, tomaron y explicaron muy bien, digamos, la palabra en Mateo 6,
y recordar que también allí mismo en esa palabra el Señor Jesús nos da un modelo de oración también, de que, digamos, en el catolicismo esto lo ponen como un rezo diario, un rezo mañanero, un rezo matutino o nocturno, y en el que nosotros vemos que si nosotros lo apartamos, Él nos va diciendo de qué manera nosotros debemos orar. Ustedes hablaron del espacio, de la reverencia, del aposento, digamos, donde debemos estar nosotros y de la actitud también como debemos tener, que debemos tener. Y también en Mateo 6 nos enseña a que nosotros empecemos a alabar su nombre, que no podemos apartar de la oración, reconocer ante quién estamos y exaltarlo. Que también nos recuerda que cuando nosotros vamos allá debemos humillarnos tanto que a veces nosotros siempre cuando tenemos en oración lo que necesitamos, lo que queremos, y como que se nos pasa lo que el Señor quiere entregarnos, lo que el Señor quiere escuchar, queremos escuchar de Él, o lo que el Señor quiere decirnos, porque su palabra lo dice, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y a veces nosotros como que empañamos la oración acudiendo a Él con palabras repetitivas, como ustedes lo decían, buscando que se nos responda a algo que nuestra carne tiene antojo o a nuestro deseo humano. Cuando por medio de la oración lo que el Espíritu Santo nos invita es a conocer el corazón del Padre, porque Él lo conoce más que nosotros, a conocer los secretos de su corazón, a conocer lo profundo de Dios, como así está escrito. Espérenme, yo tengo la palabra aquí, en Primera de Corintios 2, verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, que por medio de esta noche nosotros podamos cambiar nuestra forma de orar y es, bueno, Padre, yo estoy aquí, sí, cada día yo te entrego mis necesidades, pero también vengo a escuchar qué tú quieres para mí, porque a la final, hermanos, lo que nosotros venimos a hacer aquí en la tierra es cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, que cuando nosotros nos acerquemos a la oración, tengamos en cuenta el alabar a Dios, el perdonar, porque ese es el Padre nuestro que Jesús, como que si nosotros lo apartamos o lo desciframos, hay varias cosas en él. También dice su palabra rápidamente porque el tiempo pasa en Colosenses 4:2, dedíquense la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Entonces, ¿qué nos indica? Que nosotros debemos siempre adelantarnos a lo que vamos a pedir de Dios, ser agradecidos en todo tiempo. Entonces, es la misma palabra nos señala en varios versos o de qué manera nosotros podemos tener esa comunicación con Dios, esa intimidad con el Señor. Entonces, recordar de que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que nos va a revelar de la manera en que vamos a orar. Y qué puedo decirles yo como, digamos, experiencia propia que haya tenido, porque creo que la misma palabra nos hace expertos, es que cuando nosotros oramos con sabiduría, oramos con el Espíritu de Dios, vamos a orar de manera específica, de manera puntual, por ese algo que el Señor quiere que nosotros oremos y de la manera que Él quiere que nosotros le pidamos y no a nuestro antojo. Ya ese deseo de nosotros cada día, y eso sí veo que pasa, va cediendo, va menguando, ¿sí? Y ya lo que prevalece es la voluntad del Padre. Entonces, a la pregunta número 2 diría que de qué manera nosotros debemos orar, acudiendo al Espíritu Santo y en ella, digamos, buscar en oración la voluntad del Padre, aunque no queda de lado que el Señor responde también a lo que le pidamos, porque Él dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos. Esa palabra es cierta, para que sea glorificado el nombre del Señor. Pero recordemos que cuando vayamos allá, más que nuestro propósito, nuestros anhelos, es buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos eso? A través del Espíritu Santo. Ese es como el aporte que el Señor me ha dado para la segunda pregunta. Muchas gracias, Evelyn. Y complementando un poco lo que tú dices, de que no debemos orar como a nuestro antojo, a nuestro anhelo, porque nuestra carne siempre anhela cosas que en realidad no están alineadas al propósito de Dios, ¿sí? Dice la palabra en Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Realmente creo que es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Personalmente lo digo. El Señor nos dice, por nada estés afanosos. Y uno quiere como que pedirle a Dios algo ya y que Él le responda ya. O ayudarle a Dios. Porque vivimos en el mundo de la inmediatez. Cada vez queremos todo rápido, el internet rápido. Si 80 gigas ya no es suficiente, quiero 1500 gigas y que sean simétricas. Que suban y que bajan, que no sean 1080 sino 2000 megas. Mejor dicho, queremos todo ya, que el domicilio se demore 15 minutos. Queremos absolutamente todo apresurado. Y creemos que Dios va a hacer eso de la forma en que nosotros solimos o estamos acostumbrados a que suceda, porque eso es lo que nos venden cada día, la inmediatez, la rapidez. Queremos que Dios obre así. Señor, ora, necesitamos esto, obra. No, y ya, de inmediato. Y las cosas no van a ser así. Por eso digo que nos cuesta, porque muchas veces tenemos un deseo en nuestro corazón o una carga y vamos delante de Dios y se lo ponemos y queremos que Él nos dé respuesta inmediatamente. Y es algo que Dios poco a poco nos va enseñando, de que los tiempos de Él no son los mismos que los nuestros. Los tiempos de Él son perfectos. Los tiempos de Él muda los corazones, Él transforma, y para eso Él se toma su tiempo. Para hacer algo perfecto como Él lo quiere y espera de nosotros, Él va a tomarse el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es nuestra misión? Simplemente tener un corazón en paz. Y lo más bonito es que esa paz no va a llegar por sí sola, sino que dice la palabra que esa paz que sobrepasa tu entendimiento va a estar en nuestros corazones gracias a que Dios va a obrar y va a poner su mano sobre esa situación, sobre lo que estés pasando. Entonces, el cómo orar, pues ya lo hemos dicho aquí y con base en las citas bíblicas, es que nos acerquemos a Dios. Él quiere conocer nuestras peticiones, quiere conocer qué nos duele, qué nos aqueja, Él quiere conocer todo sobre nosotros. Sabemos que Él lo sabe muy bien. Dice la palabra que no tenemos la palabra en nuestra boca, no la hemos mencionado y Él ya sabe. Él ya lo conoce todo, Él vive en el eterno presente. Él sabe lo que sucedió con nosotros, sabe qué es lo que va a suceder. Dios es perfecto en todo, pero Él sí quiere, y por eso lo importante, y por eso tenemos ese libre albedrío, porque a la final somos nosotros quienes decidimos acercarnos a Él. A la final somos nosotros quienes decidimos poder tener esa comunión. Mi hermano Saúl, la comunión con Dios es muy importante. Y aquí llegando a la tercera pregunta, ¿cuándo debemos orar? En este caso, ¿qué piensas? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos nosotros levantar esa oración delante de Dios para ir respondiendo las preguntas que nos hemos hecho e ir avanzando, ¿vale? Entonces, ¿cuándo debemos orar, mi hermano Saúl? La escritura es muy clara, dice que oremos en todo tiempo, ¿no? Yo quería resaltar algo muy importante, es con qué actitud lo estoy haciendo, ¿no? Porque veíamos ahora en Mateo 6:6 que dice que entra a tu aposento y tu Padre que te ve, no dice te escucha, te ve, que tenemos ante Él en esta oración, ¿no? Entonces, es muy claro que la palabra de Dios dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que, es como ya lo han dicho ustedes, Evelyn, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque ahí se cumplirá lo que dice en Santiago, dice que la oración eficaz del justo. O sea, cuando yo le doy ese lugar al Espíritu Santo, verdaderamente va a ser una oración eficaz. Y la pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo debemos orar? Pues yo pienso que la escritura es muy clara que en todo tiempo, ¿no? Hay situaciones que el Señor nos pone a orar, a interceder, ¿sí? Eso es orar. Cuando intercedemos por una persona, estamos
orando a Dios intercediendo por esa persona. Entonces debemos orar no solamente cuando estemos en aflicción, sino aún cuando, bueno, todo nos está floreciendo, pero no olvidarnos de que tenemos hermanos, ¿sí? Que debemos orar por ellos. Entonces, yo pienso que la oración debe ser algo permanente en nosotros, ¿no? O sea, no quiere decir de que no voy a dejar de trabajar por ponerme a orar, no. Como les decía hace un momento, orar, si estoy en el trabajo, yo siempre acostumbro, bueno, estoy haciendo deporte, voy orando. Pero lo más importante de todo esto es la actitud con la que yo me estoy acercando a Dios. Entonces, Él dice que Él conoce nuestro corazón y es importante que nosotros verdaderamente estemos orando, estemos en oración, porque dice la Escritura que oremos unos por otros, que dice en Santiago, permítame yo, dice, confesado Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos y otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué, qué importante que nosotros como hijos de Dios, pues siempre oremos, intercedemos, ¿no? Hay muchas cosas por qué orar. Entonces yo pienso que debemos orar, debemos estar en oración con el Señor, en esa cercanía con el Señor, como lo decías ahora en Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, la manera de nosotros tener la comunión con Dios es a través de la oración. Entonces, ese es para mí que debemos orar. No, muchas personas dicen que y se ufanan el devocional, el devocional en la mañana y el resto de día, el resto de día tenemos que estar en esa comunión con el Señor. ¿Y cómo estamos en esa comunión con el Señor? Pues cuando hacemos la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, ahí es donde va a ser una oración eficaz. Así es, mi hermano Saúl, una oración eficaz. Dice la palabra en Efesios, aquí lo tengo en mente y lo tengo aquí presente, Efesios capítulo 6, versículo 18. Usted lo decía ahora, lo confirmamos ahora con la palabra, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica y súplica en el Espíritu. Miren lo importante del Espíritu Santo, en el Espíritu, no en nuestra carne, no con nuestros propios deseos, con nuestros sueños. Eso nos cuesta, y yo sé que nos cuesta porque nuestra humanidad caída siempre va a procurar hacer lo que a nosotros nos parece bien, pero no es así. Tenemos que orar a la manera de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En el Espíritu. Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Más adelante, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos, 17, orad sin cesar. O sea que ¿cuándo debemos orar? Orar en todo tiempo. Ay, pero usted también tan religioso, usted, ¿cómo le ocurre que uno va a estar metido? Es que uno no trabaja, es que uno no... Es que hay tiempos para todo, Dios lo ha dicho. Inicialmente decíamos de que una oración íntima, esa oración íntima había que sacar un espacio, como nos enseña la Biblia, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Pero uno en el día puede estar en comunión con Dios, en el trabajo, mientras conduce, mientras está en el transporte público, mientras está en una actividad en la otra. Yo sé, aquellos que nos están escuchando, cuando uno empieza a disfrutarse esa relación con Dios, uno no quisiera despegarse de Él. Es como cuando uno está de novios. Cuando yo le hacía visita a mi esposa, yo la amo. Y cuando estábamos de novios, mi suegra me decía, bueno, hasta tal hora. Y hasta tal hora, y llegaba la hora, yo le decía, suegrita, otro poquito. Pero no, todo tiene su tiempo, pues hasta tal hora, entonces listo. Pero así como cuando uno está de novio y quiere estar con esa persona y no se le despega, mejor dicho, como si fueran siameses, así uno empieza a disfrutar la relación con Dios. Así uno empieza a disfrutar esa relación, que uno no se quiere despegar, porque es que en Dios uno conoce sabiduría, uno se llena en el corazón, uno tiene paz. Y cuando empezamos a dejar
a un lado esa oración, esa comunión, empiezan a haber vacíos en nuestras vidas. Y esos vacíos que deja el hecho de no estar en comunión con Dios, los va llenando el mundo. Satanás, dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir que aquel que le dé papaya, él le va a caer encima. Hermano Saúl, ¿tiene algo que decir? Sí, quería aportar algo muy importante acerca de la oración, ¿no? En todo tiempo, en todo lugar. He visto, lamentablemente, personas que de pronto están en un restaurante de caché, como dice, y les da pena orar siendo hijos de Dios. Mire, qué bonito es. Hay que orar siempre por los alimentos. Aquí en la casa, desde el desayuno, el almuerzo, la comida, oramos, hasta con la mascota, oramos. Entonces, mira que yo he estado en restaurantes y yo ahí mismo, no me importa que es con voz audible, que se escuche, Señor, te doy gracias por estos alimentos, y de una vez bendigo a las personas que lo hicieron y las personas que están alrededor. Es una intercesión. Entonces he visto y me da tristeza, ¿no? Personas que hijos de Dios y llevan tiempo, les da pena orar en el restaurante, cuando dice la Biblia que oremos en todo lugar, en todo tiempo. Ese era mi aporte, que nosotros cada día verdaderamente estemos dispuestos para hagamos algo, lo que Dios quiere, que nosotros oremos en todo tiempo, que no nos dé pena orar. Ese era mi aporte. Así es, que no nos dé pena orar. Entonces, uy, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan pocos minutos, pero quiero darle lugar a Evelyn también para que nos dé su aporte y finalmente pueda como ayudarnos a responder esa última pregunta de quién nos enseña a orar. Creo que lo hemos visto durante todo este programa, pero que puedas consolidar quién nos enseña realmente a tener esa comunión con Dios. Entonces, Evelyn, te doy el lugar para que puedas respondernos a esa pregunta. Sí, gracias, Jonan. Pues digamos que sí, aparte de las preguntas que se ha formulado desde el inicio, siempre hemos tocado el tema de la persona central, si lo podemos describir así, quien nos ayuda a orar, y hoy es el Espíritu Santo. Amén. Hoy a usted y a mí nos ayuda a orar el Espíritu Santo, porque su misma palabra nos dice, ya nos la dijeron en Romanos 8:26, cuando nosotros no comprendemos, no sabemos, las palabras nos las pone exacta, de una manera también auténtica y espontánea delante del Señor. Él es, digamos, como la persona que nos prepara, Él es la persona que pone las palabras adecuadas, y aún también si usted necesita de oración, sabemos que cuando la persona tiene al Espíritu Santo le va a hablar verdad. ¿Por qué? Porque ahora lastimosamente también podemos ver cómo los hijos de Dios y en muchas congregaciones se les está profetizando al pueblo como algo de emociones y lo que ellos quieren escuchar, como ese placer pasajero que pasa en la tierra, de que nosotros queremos tener, de que queremos que llegue la persona o el carro o la casa o la visa, todo. Pero es tan extraño de que los profetas cuando venían a la tierra exhortaban de una manera tan tremenda al pueblo y hoy no se escucha nada de eso. Entonces me llama la atención, digamos, aquí en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, que se aleja un poco del tema, pero hay que tenerlo en cuenta porque digamos que hoy hay muchos profetas en la tierra, pero ten en cuenta a qué persona a ti te está hablando y a qué persona tú te estás dirigiendo para que te ayude a orar. Dice el verso 3, porque el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Y eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que vamos a tener si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Vamos a ser edificados, vamos a ser exhortados y vamos a ser consolados. Y la exhortación puede ser una palabra que para nosotros puede ser dura, pero ahí también está la oración y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tener en cuenta eso porque ahora, hoy en día, nos están diciendo que mañana vas a tener, que mañana vas a dar, que mañana te van a ayudar, que mañana... Eso para mí, no, ahí no está el Espíritu Santo. Entonces, ya saben, tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo y también ver qué sucede
como para concluir con esto, ¿qué sucede cuando uno ora? ¿Qué sucede cuando oramos entre los hermanos? Cuando nos ponemos ahí en el chat, orar por alguien, por una persona. Pues bien, dice segunda de Corintios en el capítulo 1, voy a leer del verso al 8 al 11 para que usted se dé cuenta qué sucede cuando entre nosotros oramos con ayuda del Espíritu Santo. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes, el verso 11 dice, nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Eso es lo que causa la oración. La oración trae milagro, la oración trae sanidad, la oración de conducta, de comportamiento. No lo podemos ver de la noche a la mañana, pero poco a poco, en verdad, y eso sí se los digo, sí lo he visto, poco a poco el Señor va transformando nuestro entorno, va transformando nuestra vida y todo lo que le damos a Él, lo que le ofrecemos, si nosotros oramos con el Espíritu Santo. Entonces cierro esto para invitarlos diciéndoles que es Él y el Señor nos los ha dado. Pues dice Hechos 15:18, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Entonces, necesitamos, esa es la persona que necesitamos, al Espíritu Santo, para que nos ayude a orar cuando no sepamos, cuando no entendamos y cuando aún nuestras fuerzas nos falten, porque a veces también el desánimo nos aleja un poco de la oración. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz noche. Espero que les haya gustado este hermoso programa. Aprendí tanto como ustedes y siempre bienvenido Espíritu Santo a este programa y a cada uno de nosotros para ser más como Jesús. Gracias, Jonah. Gracias, Evelyn. Igual que tú, aprendimos muchísimo. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo, o sea que aprenden ustedes y aprendemos nosotros. En el amor del Señor, que siempre sea que Dios en amor nos enseña y en amor nosotros lo recibamos. No tengamos que estar contra las cuerdas para poder entender lo que Dios nos habla. Doy lugar al hermano Saúl, bueno, porque se nos acabó el tiempo, para que se despida mi hermano Saúl, el tiempo es corto. Bueno, le damos gloria a Dios pues en esta noche porque una vez más nos ha hablado y qué bendición los amables oyentes televidentes que en esta noche estuvieron pendientes. De eso es lo que se trata, cada día aprender y las pisadas, que caminemos como Cristo Jesús caminó aquí en la tierra, que pensemos como Él, que hablemos como Él, o sea, que en otras palabras, que seamos personas que marquemos la diferencia. Amén, así es, mi hermano Saúl. Nos despedimos entonces, mi amor. Así es, bueno, qué bendición haber podido compartir con todos ustedes esta palabra. Sabemos que primeramente nació en el corazón del Señor y también nos dio a nosotros la oportunidad de poder compartir en esta noche la palabra del Señor, este mensaje para usted y para su familia. Recuerde que nosotros debemos como hijos del Señor perseverar en oración, perseverando, creyendo que es Dios quien va a traer esa respuesta a su petición. Amén, así es, amada audiencia, muchas gracias por estar conectados con nosotros una vez más. Los esperamos en el próximo programa. Como siempre tendremos un tema muy especial. Cada tema es especial porque es guiado por el Espíritu Santo. Y bueno, lo importante es siempre, al tiempo de oración, disponte de todo corazón, mucha sinceridad, que Dios te va a escuchar, Dios te va a responder. Dios siempre va a tener esa mano extendida a tu favor. Él solo quiere que tú te acerques con sinceridad. Él ya conoce tus problemas, ya conoce tus dificultades, conoce tus alegrías, tus tristezas. Acércate a Él, que Dios tiene el camino y la respuesta para todo lo que tú estás esperando, ¿vale? Y así siempre podamos ser más como Jesús. Dios te bendiga y hasta una próxima emisión.
Esa fue una emisión del Ministerio Cristo, Poder y Sabiduría, Comunidad al Mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Cristo, Poder y Sabiduría. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima emisión.